De tal manera me amó, que su vida no es. Jueves 2 de marzo, segundo día ya de este tercer mes del año, y es un privilegio el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 7, versículos del 7 al 12. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo, si éste le pide pan? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿con cuánta mayor razón el Padre que está en los cielos dará cosas buenas a quienes se las pidan? Traten a los demás como quieran que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El relato que hoy hemos leído es parte del capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Y como ya hemos dicho, el capítulo 7 contiene una de las enseñanzas muy profundas que el Señor Jesús dio a la multitud que le seguía, pero especialmente a sus discípulos. Y es lo que conocemos como el Sermón de la Montaña. Este sermón, que comienza allá en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7, contiene pues muchas enseñanzas muy importantes en las cuales el Señor Jesús dio la verdadera aplicación de la ley y por sobre todo presentó conductas y hábitos que el creyente debía de tener. Hábitos que hasta ese momento pues los israelitas no compartían o no tenían, pero que ahora en la vida cristiana y para obtener un crecimiento más profundo era necesario que fueran parte de esas acciones cristianas, ¿verdad? Por esa razón es que el Señor habló del amor a los enemigos. El Señor habló de ese buen trato hacia los demás. El Señor habló de que aquella persona que nos pidiera ayuda, pues no se la negáramos. El Señor habló de buscar siempre la reconciliación con aquella persona mientras se tiene problemas. El Señor habló de que si al traer la ofrenda al altar, te acuerdas que tienes un problema con tu prójimo, que dejaras la ofrenda y que fueras inmediatamente a poner en paz esa situación. Sobre todo eso, pues el Señor habló, ¿verdad? Y desarrolló un tema que es un tema muy importante en la vida cristiana, el cual es el tema de la oración. De hecho, en estos días anteriores hemos estado hablando, ¿verdad?, sobre esa necesidad de orar, y Jesús claramente decía que esa oración puede ser en lo secreto, y nuestro Padre que ve y escucha en lo secreto va a responder en público. Ahora, claramente también el Señor presentó, ¿verdad?, temas con respecto a la oración, como el tema del Padre Nuestro, ¿verdad?, en el cual pues Jesús claramente les dijo a sus discípulos que debían de orar con esa oración, ¿verdad?, como modelo. Ahora, continuando esa línea de enseñanza referente a la oración, ahora viene el Señor y motiva a sus discípulos para que ellos puedan utilizar la oración como una herramienta para pedir, una herramienta por la cual ellos iban a tocar puertas y obviamente iban a buscar la ayuda de Dios. Por esa razón es que ahora el Señor les dice
Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Notemos cómo nos presenta tres acciones, pero por sobre todo nos presenta también tres reacciones. Porque claramente dice el Señor que hay que pedir para recibir, hay que buscar para encontrar y hay que tocar la puerta para que esa puerta se abra. Pero hermanos, esto, aunque pareciera muy lógico, ¿verdad? En la vida cristiana es hermoso porque sabemos nosotros que cuanto más oramos, que cuanto más pedimos, que cuanto más buscamos, es ahí donde más vamos a recibir y el Señor va a obrar de maneras especiales. Es ahí donde Jesús se va a disponer para responder. Ahora, es interesante como el mismo Señor dice, porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra, y al que toca, se le abre. Ahora, hemos dicho, ¿verdad?, cómo la oración no solamente es para pedir, pero hoy claramente el Señor le da un realce a ese pedir en oración. Y es que, hermanos, creo que todos tenemos tantas necesidades. Creo que todos estamos pasando por situaciones de necesidad, por situaciones difíciles. Podríamos hablar de problemas de familia, podríamos hablar de problemas económicos, podríamos hablar de problemas de trabajo, ¿verdad? Podríamos hablar de problemas morales, podríamos hablar de problemas familiares, de problemas sociales, de problemas nacionales, de una diversidad de situaciones. Y en muchas ocasiones nosotros estamos conscientes que ante esos problemas, la ciencia, la medicina, ¿verdad? Cualquiera sea la rama que se dedique a ver ese tipo de dificultades, muchas veces ya no hay respuesta. Pero aquí es donde nosotros debemos de entender que Dios siempre tiene una respuesta, que nuestro Señor siempre tiene una salida, siempre tiene una solución. Ahora, ¿por qué la tiene el Señor? Bueno, porque Él es Dios, porque Él es nuestro creador, porque Él es la sabiduría en plenitud. Y cuando nosotros, hermanos, pedimos, buscamos, cuando nosotros tocamos, por supuesto, cuando lo hacemos en el nombre de Jesús, es ahí donde claramente sabemos que vamos a encontrar, es ahí donde sabemos que se nos va a abrir, es ahí donde se nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Ahora, porque pedimos, y pedimos obviamente para que sea el Señor el que pueda tocar esos corazones y pueda obrar. Ahora, veamos que Jesús continúa haciendo una pregunta y dice: ¿hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo si éste le pide pan? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Hermanos, aquí está hablando de un padre, ¿verdad?, que es responsable, pues, que es verdaderamente muy amoroso y cuidador de su hijo. Que si su hijo le pide pan, pues le va a dar un pan, ¿verdad? Si le pide pescado, pues no le va a dar otra cosa. Pero vea, eso para nosotros es normal. Cuando un hijo llega y le dice: mamá, tengo hambre, obviamente usted le va a dar comida, pues le va a servir su plato de comida, ¿verdad? O cuando le piden una necesidad: papá, necesito tal favor, es ahí donde puede hacer o se puede hacer ese favor. Pero hermano, Jesús viene y nos dice: si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, que creo que eso es
diríamos nosotros, muy normal que un papá, que una mamá quiera lo mejor para sus hijos. Ahora viene Jesús y dice, con cuánta mayor razón el Padre, que no es malo, que Él es santo, que Él es Dios, el Padre que está en los cielos, dará cosas buenas a quienes se las pidan. Esto nos lleva entonces a que nosotros podamos comprender cómo es que Dios obra. Porque, hermano, el texto nos dice que Dios, nuestro Padre, nos dará, porque vea que dice, cuanto más, en cuanta mayor razón el Padre que está en los cielos, dará cosas buenas a quienes se las pidan. Ahora, el problema, fíjese, es que muchas veces el ser humano no se da cuenta que lo que les llega de bendición viene de Dios. Y por el otro lado, tristemente no pueden comprender que Dios no envía males, que Dios no envía castigos. Hay personas cuando ven a veces situaciones de personas o de hermanos que están pasando por tribulación, hay gente que dice, bueno, miren, Dios lo envió para que pues aprenda, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero sabemos que Dios, el Padre, nos da cosas buenas. Ahora, pues alguien podrá decir, pero ¿y por qué entonces llegan las cosas malas a nuestras vidas? Bueno, llegan por consecuencias, y consecuencias del pecado. Consecuencias del pecado. Por eso es que nosotros, como lo hemos dicho en otras ocasiones, debemos de evitar el pecado para no tener consecuencias duras en nuestras vidas. Ahora, el relato de hoy viene entonces un versículo, ¿verdad?, que es el versículo 12, cuando nos presenta, hermanos, una de las fórmulas o una de las enseñanzas más profundas de Jesús. Cuando nos presenta lo que se conoce como la regla de oro. Cuando dijo el Señor, traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Pues en esto se resume la ley y los profetas. Jesús dice, usted puede cumplir la ley a la perfección, pero si no trata a los demás como quiere que lo traten a ustedes, eso implica de que no se está cumpliendo. Ahora, hermanos, esta regla de oro, mire, si tan solo nosotros cumpliéramos ese versículo del capítulo 7, si tan solo nosotros comenzáramos a darle vida, comenzáramos a tratar a los demás como queremos que ellos nos traten, hermanos, nuestra sociedad comenzaría a cosechar verdaderamente grandes frutos, porque comenzaríamos a darnos cuenta que la violencia no sirve para nada. Comenzaríamos a darnos cuenta que el buen trato es algo muy especial. Comenzaríamos a darnos cuenta que si yo quiero que las personas a mí me traten bien, me cuiden, me ayuden en lo que yo necesito, obviamente yo debo de hacer lo mismo. Entonces vemos cómo el Señor dijo, traten a los demás como quiere que ellos los traten a ustedes. Ahora, el problema, fíjese, es que vivimos en una sociedad que es recíproca. O sea, personas que tratan bien a quienes les tratan bien, pero personas que tratan mal a aquellos que también los han tratado mal. O sea, hay hasta canciones, ¿verdad?, que dice, por las buenas soy bueno, pero por las malas lo dudo. O personas que dicen, si a mí me tratan bien,
pues yo soy amable con las personas, pero si a mí me tratan mal, si a mí me buscan, me encuentran. Ahora, y eso es, diríamos nosotros, lo normal en el mundo. Lo normal pareciera, oiga, pero oiga lo que estoy diciendo. Lo normal en el mundo. O sea, lo normal, lo que no es normal, por supuesto, en el reino de Dios. Pero como estamos en una sociedad donde a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo, ¿verdad? O sea, aquí a las cosas de Dios pues pareciera como que son malas, a las enseñanzas que se presentan del reino, la gente las rechaza y ahí andan tratando mal, pues obviamente devolviendo maltratos que se reciben. Pero, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo el Señor que debemos de hacer? ¿Qué dice el mundo? Bueno, el mundo ya sabemos, ¿verdad? El mundo dice, por las buenas soy bueno y por las malas lo dudo. Pero ¿qué dijo Jesús? Dijo el Señor, traten a los demás como quieren ustedes que ellos los traten. Mire, hermano, a mí me encanta que me traten bien, pero me cuesta tratar bien a los demás. Y creo que esa es la lucha. Esa es la lucha que tenemos. El poder nosotros tratar a las personas no porque se lo merecen, no porque tengo un interés, un propósito, ¿verdad? Tratar bien a los demás no porque solamente son de mi círculo, no porque es de los míos. Tratar bien a los demás, aún aquellos que me han tratado mal. Porque en la medida que yo doy un buen trato, la persona se va a sentir en la necesidad de corresponder con un buen trato. Pero de igual manera, si yo he tratado mal, la persona va a sentir la necesidad de tratar mal para devolver el maltrato. Pero más Dios nos dijo que en el cumplimiento de estos versículos se resume la ley y los profetas. Toda la ley se fundamenta en el amor y toda la profecía se fundamenta en el amor. Y el amor es el que nos lleva a tratar bien a los demás. El amor al prójimo es el que nos lleva a dar un buen trato, a tratar verdaderamente con amor, a tratar a las personas, hermanos, con mucha paciencia, con mucha tolerancia, a tratar a los demás como hermanos, como seres queridos, no como mis empleados, ¿verdad? A tratar a las personas, ¿verdad? Especialmente aquellas pues que tal vez tienen dificultades, a tratarles como hermanos en Cristo, para que en el Señor y en el trato que yo le dé y en el amor que yo le dé, esa persona pueda ser consolada, esa persona pueda ser edificada. Por eso, hermanos, le animo, mire, para que le demos cumplimiento a esta regla de oro. Tratemos bien a las personas. No cuesta nada, fíjese. No cuesta nada. Yo creo que todos estaremos de acuerdo que en las instituciones públicas hay personas que dan un maltrato exagerado. En las instituciones públicas, a veces el trabajador trata al paciente o trata al visitante o al que solicita los servicios, nos tratan mal, hermano. Y a veces uno no pide o no reclama, porque el reclamar es peor. Pero un buen trato es tan hermoso y uno lo agradece, porque aquella persona, sin conocerme, me trató bien. Y eso me impactó a que yo también le tratara bien.
se da cuenta, un buen trato genera ese buen trato, esa respuesta bonita para honra y gloria de Dios. Por eso que en este hermoso día entonces el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por su amor.